Buenos días, nosotros somos el equipo que está compuesto por Daniela Romero, Lidia González y Luis González. Y les vamos a hablar acerca de los principios de la criminalística. En la criminalística se menciona que existen 7 principios fundamentales que deben estar presentes en una investigación y aplicándolos adecuadamente pueden llevarnos al esclarecimiento de la verdad histórica de los hechos. Si bien en ocasiones se encuentran sobreposiciones entre estos principios, el criminalista debe conocer cada uno de estos para llevar adecuadamente su trabajo y obtener los resultados que de él se esperan. Mencionados en orden clásico, los 7 principios son los siguientes. 1. El principio de uso. Se refiere exactamente del agente empleado en la comisión de un hecho criminal y estos pueden ser un agente mecánico como armas, piedras, bate, hierro. Biológico, virus y bacterias. Un agente físico, calor, electricidad, quemadura, radiación, etc. Químicos, venenos, drogas y gases. Es preciso remarcar que actualmente en otros actos delictivos se vienen usando también los agentes tecnológicos. Luego tenemos el segundo principio, que es el principio de producción. En todo hecho criminal, al emplearse cualquiera de los agentes mencionados en el principio de uso, siempre se producirán indicios que representarán los aspectos reconstructores e identificadores en la utilización de agentes mecánicos, físicos o biológicos para la comisión de los hechos presuntamente delictuosos. Siempre se producen elementos materiales en gran variedad morfológica y estructural y representan elementos reconstructores e identificadores como se mencionó anteriormente. Luego tenemos un tercer principio que es el principio de intercambio. Al consumarse el hecho y de acuerdo con las características de su mecanismo, se origina un intercambio de indicios entre el autor, la víctima y el lugar de los hechos, o en su caso, entre el autor y el lugar de los hechos. Se producirá la denominada trilogía de Edmond Lockhart. Un ejemplo de ello es cuando un hombre roba a una mujer y en el forcejeo la mujer rasguña al hombre y este se va corriendo por un túnel lleno de barro. Ahí en el intercambio fue que el hombre logró robar a la mujer, pero le dejó un indicio con las uñas producto del rasguño y se llevó en sus zapatos el barro que se encontraba en la escena del suceso, sitio del suceso, víctima y victimario. A continuación va a seguir mi compañera Lidia González con el cuarto principio. Buenos días, mi nombre es Lidia González. Me tocó exponer el principio de correspondencia de la característica, basado en un principio universal establecido criminalísticamente. La acción dinámica de los agentes mecánicos vulnerantes sobre determinados cuerpos dejan impresas sus características reproduciendo la figura de su cara que impacta. Fenómeno que da la base científica para realizar estudios micro y macros comparativos de elementos problema y elementos testigos. La importancia de este principio radica en que podemos comparar las características de las muestras tomadas en la escena del crimen con las características de los sospechosos para aportar datos probatorios de la culpabilidad o de la inocencia del delincuente. La inocencia del sospechoso, ¿verdad? Al existir diferencia, de esta forma se puede dar como ejemplo una mancha de sangre que puede pertenecer al criminal, que al intento de defenderse de su víctima, la víctima lo hirió. También pueden encontrarse fibras de ropa rasgadas que pueden corresponder a la misma. El principio de reconstrucción de hechos y fenómenos. El estudio de todos los fenómenos materiales de prueba asociados al hecho darán las bases y los elementos para conocer el desarrollo de los fenómenos de un caso concreto y reconstruir el mecanismo del hecho o el fenómeno para acercarse a conocer la verdad de un hecho investigado. Este principio se basa en el supuesto de conocimiento cómo se producen diversos fenómenos en la población en general. Podemos hacer inferencia propia para un caso particular y explicar cómo sucedieron los hechos. Ejemplo,
pasa con una cortada a nivel del antebrazo, que el médico forense, conociendo cómo se producen las heridas por arma blanca con un instrumento corto contundente, puede suponer que se produjo al momento de interponer el antebrazo cuando el agresor lo atacó con un machete. El cuarto principio le corresponde a mi amiga Daniela, a la compañera Daniela. Mi nombre es Daniela Romero y le voy a hablar sobre el principio de probabilidad. El principio de probabilidad es la reconstrucción de los fenómenos y de ciertos hechos que nos acercan al conocimiento de la verdad. Pueden ser con un bajo, mediano o alto grado de probabilidad o simplemente sin ninguna probabilidad, pero nunca se podrá decir esto sucedió exactamente así. Se relaciona mucho con el principio de reconstrucción de hechos, porque al igual que este parte de la observación general de un fenómeno para llegar a la particularidad de un caso en concreto y nos dice si es altamente probable, medianamente, bajamente o improbable. Una versión de los hechos. El principio de certeza, gracias a las identificaciones cualitativas, cuantitativas y comparativas de la mayoría de los agentes vulnerantes empleados en un evento criminal, así como de los indicios producidos en el mismo, se logrará el grado de certeza de su existencia y procedencia con la utilización de metodología tecnológica y procedimientos adecuados. El principio de certeza se basa en la posibilidad de confirmar por instrumentos de laboratorio la presencia de un elemento determinado en la escena del crimen, de manera que se pueda comprobar científicamente lo que nuestros sentidos nos proponían previamente, dándole mucho más peso a nuestras afirmaciones. Dependiendo del tipo de indicio, existen pruebas específicas para demostrar su presencia, si bien en algunas ocasiones existen en criminalística pruebas de orientación que nos hacen suponer que efectivamente se trata de un compuesto. Las pruebas de certeza de laboratorio son más confiables. En relación con los 7 principios que se mencionan, se considera que aparte de hacer válido el método que aplica la criminalística, coadyuvan para sustentarla como ciencia, es decir, la criminalística se apoya en estos 7 principios a fin de realizar su aplicación con metodología científica en las investigaciones de hechos presuntamente delictuosos y además recuérdese que cuenta con metodología propia para el desarrollo técnico de sus actividades y también con conocimientos generales sistemáticamente ordenados, y con todo esto cumple con los objetivos que se le encomiendan. Buenos días.